Estás viendo Frecuencia Amazónica. Desde Frecuencia Amazónica Televisión, en la ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Malpica. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Feliz martes, espero que se esté yendo muy bien. Y lo prometido es deuda, seguimos con otro especialista el día de hoy que nos va a hablar de la menopausia. Y aquí lo tenemos desde la Patagonia, Argentina, desde la punta del continente sudamericano, aquí al sur, cerquita de la Antártida, mucho frío. Ahí vamos con él. Bueno, es un gusto poder estar con un amigo más. Este es peruano, radicado en Argentina, es de Tarapoto, para los que nos ven en la ciudad de Tarapoto y en todo San Martín. Mi querido doctor Carlos Bartra Crovi, que es tocoginecólogo. Explícanos ese término anterior al ginecólogo, porque acá tú sabes que se conoce como ginecobstetra. Es un placer tenerte aquí en Acercamientos Saludables, Carlos. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu invitación y bueno, un saludo a todos los compatriotas que nos están mirando y escuchando, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, el término del tocoginecólogo es ginecología y obstetricia, pero incluye la parte de cirugía ginecológica. Ese término, bueno, es conocido acá en Argentina, digamos, no sé. Allá en Perú el ginecobstetra, no sé si haces también cirugías ginecológicas. Acá ese término involucra obstetricia, ginecología, la parte de clínica y cirugía ginecológica. Bueno, no recuerdo haber escuchado el toco antes del ginecólogo, sí he escuchado el ginecobstetra, es que en eso desconozco, me parece que no es aquí en Perú, tampoco lo he escuchado en Colombia, tampoco lo he escuchado en México, tampoco lo he escuchado en Ecuador, sí que parece que es un término más mero argentino que internacional en sí. Pero bien, vamos al tema de hoy, al tema que nos está involucrando estos días aquí en Acercamientos Saludables, en el caso de, como ginecólogo, en el caso tuyo, la atención de las mujeres con el problema de menopausia. Yo sé que estás en un pueblo de la Argentina, así que siendo el único ginecólogo, me imagino que has tenido infinidad de casos. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, Fernando, acá la localidad donde estoy es en el sur de Argentina, en la Patagonia. Acá, bueno, es la parte más fría de Argentina, digamos, en cuanto a la Argentina continental, ¿no? Hay mucho viento y la población más o menos son de unos 7.000, 8.000 habitantes actualmente. Sí, como al ser el único ginecólogo, es todo lo que concierne a la mujer en sus diferentes etapas de la vida, bueno, me consultan a mí. Ahora, No, sí. te hago una pregunta. La menopausia en sí no es una enfermedad, es una etapa de la vida de la mujer que muchas veces se ha visto desde una perspectiva comercial casi como si la tratasen como si fuese una enfermedad. Entonces aclaremos eso a la población porque hay muchas mujeres que piensan que los males de la menopausia son, si uno los exagera, son enfermedades. Exacto, sí, son cuestiones fisiológicas que toda persona atraviesa la segunda etapa de su vida, ¿no? Así como está la niñez, la adolescencia, la adultez, la madurez y la vejez, digamos. Entonces, en cada una de esas etapas, tanto el hombre como la mujer van produciéndose cambios fisiológicos y mucho tiene que ver la cuestión hormonal en todo esto.
El término menopausia es un término que involucra a la falta de menstruación. Se considera menopausia cuando la mujer, después de un año de no estar menstruando, o sea, tiene que pasar ese periodo, si ya se considera menopausia, después de un año del cese de la menstruación. No tiene nada que ver con todos los síntomas que a veces muchas mujeres experimentan, como sofocos, esos calores, toda esa sintomatología que aparece en esta etapa de la vida de la mujer, se conoce como climaterio. Entonces, el climaterio es una etapa fisiológica en la cual se presentan todos estos síntomas que pueden aparecer incluso antes de que la persona deje de menstruar, o sea, cuando está todavía con irregularidades del ciclo, se llama, cuando empieza a tener alteraciones de su menstruación, durante el tiempo de eso, o incluso después de haber dejado ya de menstruar, o sea, cuando está en la menopausia, después de haber pasado ya más de un año sin menstruar, o sea, en plena menopausia, le aparecen recién esos calores. Eso es lo menos frecuente, ¿no? Pero dependiendo de la persona, puede pasar en alguna etapa de esas. No, es muy variable. De hecho que es muy variable, porque dicho sea de paso, estamos hablando de una etapa donde hay un desbalance hormonal que es totalmente irregular. Un tiempo puedes tener una hormona baja, otro tiempo puedes tener otra, porque en este ciclo la mujer pierde la producción no solo de óvulos, sino que ese ovario deja de producir progesterona y deja de producir otros estrógenos, entre ellos también el estradiol, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí, Fernando. Ahora, todo esto incurre en una sintomatología compleja y variable en todas las mujeres. Entonces, de ahí ha nacido, yo diría, una corriente muy comercial en algunos profesionales, donde básicamente han comenzado a experimentar con ciertas hormonas con las mujeres sin ni siquiera hacerle un perfil hormonal adecuado para ver cuál es el problema, cuál es la hormona en el momento en la que está en déficit. Y muchas mujeres que a veces van a consulta, no sé si te ha pasado, dicen, pero, bueno, tú estando en pueblo quizás no, porque eres el único ginecólogo, ¿no? Pero en otras ciudades a veces resulta de que fueron a otra consulta y primero trataron con una hormona, después con otra, y al final la pobre terminó peor que antes de estar con las tantas hormonas. ¿Cuál es lo ideal en un tratamiento a una mujer que está en esta etapa de su vida? Porque no es una enfermedad, no es un mal, es una etapa natural. Exacto. Bueno, primero quiero, por ejemplo, son los que se van a convertirse en óvulos. Entonces el ovario, en el ciclo menstrual de la mujer, cuando ya empieza en la adolescencia, empieza a eso a activarse, porque durante la niñez eso está como que inactivo, el ovario produce estrógenos. Empieza a producir muchos estrógenos durante la primera etapa de su ciclo, o sea, hasta, si un ciclo se llama entre una menstruación y otra, eso se llama ciclo. A la mitad del ciclo es la ovulación. Entonces, ese ovario, en la primera etapa de su ciclo, o sea, en los primeros 15 días, produce mucha cantidad de estrógeno. Luego viene la ovulación, y después de la ovulación, ese mismo ovario produce progesterona. Estas dos hormonas es un juego en la que intervienen modificando el útero para adecuarlo para una anidación, o sea, para un embarazo. O sea, la biología actúa así. Cuando eso no se produce un embarazo, lógicamente hay un descenso hormonal brusco en el organismo, en la sangre de la persona, y eso hace que todo ese tejido que se formó dentro del útero, ese endometrio, se desprenda como menstruación. Entonces, eso se va repitiendo una vez que la persona ya entra en la menarca, se llama la primera menstruación, de ahí todo su ciclo de vida fértil
hasta que se terminen esos folículos y la persona entra en la menopausia. Entonces todos los meses va a ir menstruando, va a ir produciendo estos ciclos. Algunos pueden ser de 30 días, otros cada 28, otros cada 35. Es muy variable también eso. Eso es en cada persona, de acuerdo a su componente genético, influye en el ciclo. Entonces, cuando entra en la menopausia, ¿qué pasa? Ya no hay más folículos. Entonces ese ovario ya no produce estrógenos. Va a seguir, siempre va a haber estrógenos y progesterona en la mujer. Eso también es una cuestión de que no es que ya no tiene. Entonces hay una disminución brusca de los niveles y eso es lo que hace que la persona entre en un montón de sintomatología producto de la baja de estrógenos, como son los sofocos, las alteraciones del carácter, dolores articulares, musculares, etcétera, etcétera, cambios de humor. Eso es el climaterio, pero eso es lo que realmente a la persona, a la mujer, le molesta, esa adaptación. Pero muchas mujeres no llegan incluso a tener o tienen muy poco, muy suave alguna sintomatología, porque hay muchos factores que intervienen en esto. Pero es como vos decís, la industria farmacéutica se encargó de meterse, bueno, vio que las personas que una vez que terminan su etapa fértil, era un negocio el tema de reemplazar las hormonas por hormonas sintéticas, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona pueda seguir menstruando, pueda tener la piel suave y hidratada, etcétera, como que le da ese estrógeno, le produce esta elasticidad, cosa que la falta de estrógeno, una de las características es la sequedad, tanto de piel, de mucosas, dentro de eso la mucosa vaginal. Entonces, eso es una de las cosas que a la mujer le molesta, pero se puede tranquilamente reemplazar eso por cuestiones naturales, ¿no? Y no entrar en una producción o un consumismo de lo que son medicamentos que yo no los recomiendo a mis pacientes para nada. Sí les trato, como vos decís, de hacer comprender la etapa, que es una etapa fisiológica, y en el cual tranquilamente lo llevan bien. Uno de los mitos que hay es, bueno, que la falta de estrógeno potencia los efectos de cardiovasculares, o sea, de efectos dañinos, que la persona puede tener más predisposición a infarto, a que aumente el colesterol, de que va a tener disminución de la masa ósea, que pone la osteoporosis. No es tan así todo eso. Vos lo sabés muy bien, Fernando, que hay otros factores que influyen en cuanto a la osteoporosis y todos los problemas que la persona pueda tener en su etapa de adultez, ¿no? De vejez. Así que eso... Sí. Vamos a ir a un corte y entramos al segundo bloque para hablar de todos estos factores, ¿sí? No se pierdan el segundo bloque. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Amigo agricultor, amigo ganadero de la provincia de Alto Amazonas, no permitas que las enfermedades y las diferentes plagas acaben con tus animales y tus cultivos. La solución está en Agroveterinaria Jaén. Contamos con el respaldo de los mejores laboratorios en medicina veterinaria y laboratorios de prestigio en agricultura, regional, nacional y mundial. Visítenos en calle Arica, 331, Yurimaguas. Y lo más importante, que usted será atendido por su propietario gerente, médico veterinario
veterinario Adolfo Fernández Rafael, con más de 25 años de experiencia en la región Loreto, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Busque calidad, no cantidad. Tu cuerpo merece minerales de verdad. Sal Marina Gourmet 100% natural, sin aditivos y rica en minerales esenciales. Mejor sabor, mejor equilibrio y una cocina más saludable. Adquiérela en los puntos de venta autorizados en Yurimaguas. Continuamos con la segunda parte, continuamos con este segundo bloque y ahora, Carlos, tú nos has hablado de los mitos. Hay algo que está modernizado ahora en México, que es otro mito más, ¿no? Que el problema del estradiol, que te puede dar osteoporosis por la falta de estradiol, que es uno de los estrógenos que no fabrica ya el ovario adecuadamente bien, y que para variar se ha puesto de moda ya no el reemplazo hormonal por las pastillas de anticonceptivos, que son los que tienen hormonas, sino el implante del Pélex, que es el camote silvestre. Entonces, acláranos un poco todos estos mitos, por favor. Sí, Fernando, o sea, la industria farmacéutica se ha hecho buen negocio con el tema del climaterio, reemplazando las hormonas sintéticas del periodo que tiene la mujer cuando ya entra en la menopausia, le bajan esos estrógenos, entonces lo reemplazan con cosas sintéticas. Y eso a la larga trae sus efectos adversos porque es un medicamento que tiene efectos secundarios. Y la gran mayoría de estas hormonas son todos medicamentos derivados de la síntesis del petróleo, ¿no? Con su consiguiente efectos adversos que produce eso. Entonces, yo no les recomiendo a mis pacientes que usen terapia de reemplazo hormonal, más bien que busquen alternativas a cuestiones naturales sobre todo para disminuir las molestias que pueden ser de la sequedad de piel y vagina, y el tema de los calores y sofocos. Eso es una de las cosas que más le molesta, que es transitorio, porque una vez que pasa un determinado tiempo desaparecen, y se puede ayudar incluso con medicación natural, plantas que alivien un poco el factor de emocional o de estrés que acompaña a estos cuadros, ¿no? Entonces eso es importante, que la persona conozca, y con el tema del mito de la osteoporosis, hay personas que no están en la menopausia y nunca han tenido. ¿Por qué? Porque han mantenido una actividad deportiva, se han alimentado bien, y eso con ejercicio y no hábitos tóxicos, no han tenido problemas de osteoporosis, para nada. Aquí has tocado dos puntos importantes, ¿no? Hacer ejercicio y cuidar una buena alimentación. Pero a veces cuando están con el estado de ánimo bajoneado, porque también les produce un estado de ánimo bajoneado, salen con la excusa de, pero doctor, no tengo ganas, no me nace y salir ni siquiera a caminar. A pesar de ello, deben de poner esfuerzo en salir a caminar, por lo menos caminar, ¿no? Claro, sí. Es que en los estados depresivos, que es una de las características también que presenta esta etapa, sobre todo en los primeros estadios, el hecho es moverse, ¿no? Por más que no se tenga ganas, hay que moverse, y eso activa otros mecanismos, otras hormonas que hay en el organismo, que hacen que la persona deje de tener depresión, ¿no? De hecho que sí. Ahora, nosotros aquí en el Perú estamos muy bendecidos.
Porque una de las cosas naturales que nos ayuda muy bien, ayuda a las mujeres muy bien, y a los hombres también en la andropausia, que es un tema que la gran mayoría no, ni siquiera lo sabe muchas veces, es la maca. La Justo maca peruana claro. es Ujú. muy buena para la menopausia, ¿no? Sí, 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 claro. Esas son las cosas que las personas tienen que buscar naturales y alternativas, ¿no? A la medicación. Ahora, yo acabo de tocar un término que yo me he pasado caminando aquí en la ciudad de Yurimaguas y preguntándole a varios hombres, ¿tú sabes lo que es la andropausia? Y me dicen no. Y andan Claro. más perdidos, como dice el dicho, que cuy en tómbola, ¿no? Como decimos acá en el Perú. Andamos perdidos porque no sabemos. Y es más, la sintomatología de la andropausia en el caso del hombre, la medicina la ha mezclado y la ha confundido presentándola como disfunción eréctil, como eyaculación precoz y en algunos casos hasta como prostatitis, porque no hay una buena erección y no es otra cosa que la andropausia, que la pérdida gradual y muy lenta de la testosterona, que es la hormona del líbido también, ¿no? Ujú. Y eso es algo que muchas veces, no sé si te ha pasado, porque tú tienes mujeres, no sé si te ha pasado que has tenido por lo menos en conversación con hombres, que explicarles algo de la andropausia, porque el hombre también anda medio traumado. Claro. No, ¿Qué experiencia has tenido con la andropausia? acá la sociedad es más machista, no, 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 no. Van las mujeres nomás. Sí. Sí, pero es como vos decís, es un término que no se conoce mucho y acá también algunos tienen conocimiento, pero la gran mayoría, bueno, en Perú es mucho más todavía, ¿no? La sorpresa, sobre todo en la parte selvática, que van a decir, eso no existe en el hombre, te van a decir. Claro, es que no entendemos, ¿no? Y lo más gracioso es que todo tiene que ver hilado. La pérdida de testosterona en el caso del hombre le hace perder la virilidad, le hace tener, entre comillas, un poco de disfunción eréctil, ¿no? Pero eso no significa que esté enfermo, es que simplemente está perdiendo testosterona que se comienza a perder a partir de los 40 años. Pero es tan lento, ¿no? Y ahí está la diferencia. Las mujeres, tú lo has dicho, tienen folículos en los ovarios y cuando se acaban dejaron de producir óvulos. Pero el cambio, el Exacto. hombre sigue produciendo esperma en los testículos. Sigue y sigue y sigue, a pesar de entrar en andropausia e ir perdiendo testosterona, pero sigue produciendo esperma. O sea, nunca pierde la posibilidad de procreación, ¿no? Exacto, sí, 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 tal cual. Ujú. Ahora, ¿te ha sucedido que en conversación con hombres, oye, tengo a mi mujer que tiene 54 años y cada vez la soporto menos porque está más irritable y como que no entienden cuál es el proceso menopáusico de la mujer? No me consultan los varones acá. Ni Generalmente conversando, o sea, en conversaciones, a ver, ¿no te ha sucedido que te digan eso? no es frecuente acá, Fernando. Son más chupados entonces para hablar. Porque a mí sí me ha Claro, sucedido, inclusive en México, que también son bien machistas, ¿ah? Pero sí me ha sucedido en México también. Ahora, mira. las mujeres a veces en consulta que tienen maridos que están alrededor de los 55, 60 años, ¿no te han dicho por casualidad, ay, no, cada vez soporto menos a mi marido, está peor? No, sí, algunas sí, pero en el hecho de que no lo soportan en el sentido de que quieren por ahí estar cada rato, ¿no? Ese es el otro detalle, porque antes de entrar al declive hormonal tienen un pico mucho más alto de hormonas, incluyendo progesterona y testosterona, que la mujer también tiene una cantidad menor de testosterona, pero se le eleva el líbido
y tienen un apetito sexual mucho mayor antes de entrar al proceso natural de declive hormonal, ¿no? Probablemente, sí. Eso sucede en muchos casos, ¿ah? Porque he visto casos donde hay un crecimiento hormonal y un apetito sexual mayor antes de. Claro, sí, te Antes estoy de entrar a todo escuchando. el proceso. Han habido casos Ajá. así, sí. Por eso te digo probablemente. Ujú. Ujú. No en todas, pero sí en la gran mayoría. Es algo común, normal. Es uno de los indicadores de que ya están entrando en proceso menopáusico. Carlos, ¿cuál sería tu recomendación final a las mujeres y a los hombres que tienen mujeres que están en esta etapa de su vida? Bueno, si tengo que recomendar a los dos, es el diálogo, el conocimiento, que cada uno conozca bien su etapa en la que está pasando y cuál es la sintomatología de su pareja, ¿no? De qué es lo que le puede estar pasando a la otra persona en cuanto a sus deseos físicos, lo que le pasa físicamente y también su estado emocional y mental. Lo mismo de la mujer hacia el hombre. Eso es fundamental. Después, en segundo término, para ambos, es una buena alimentación. Lógicamente, bueno, ahí hay un tema muy extenso para hablar, porque mucha de la alimentación occidental que tenemos y de la cultura en la cual nos han formado, altera mucho cuando la persona entra en una etapa fisiológica de su vida donde descienden las hormonas, todo lo que es industrializado, con toxicidad, altera más todavía la parte de esta etapa. O sea, tanto en el hombre como en la mujer no terminan de recuperarse, porque el hígado, eso lo sabés muy bien vos, Fernando, que conocés de varios temas, es nuestro laboratorio, es el que produce las hormonas tanto masculinas, femeninas. Para que una persona tenga buena producción hormonal, tiene que el hígado funcionar bien, porque de ahí salen las proteínas que después van a formar las hormonas. Entonces, si un hígado está tóxico, bueno, la etapa de la menopausia va a ser tremenda, ¿no? Entonces, muchas personas que se alimentan sanamente nunca experimentan esos trastornos de la menopausia, que comúnmente le da la gran mayoría de las personas. Y ni qué hablar, nunca tienen osteoporosis ni nada, porque acompañando a esa alimentación, hacen una actividad física y se exponen también al sol, ¿no? La exposición al sol es fundamental para el tema de la vitamina D, que es lo que va a servir para fortalecer sus defensas, prevenir la osteoporosis y evitar los hábitos tóxicos, el alcohol en exceso, el cigarrillo, el tabaco, digamos, que en realidad los químicos hacen que la persona sea más tóxica. De hecho que sí. Carlos, muchas gracias por este espacio que nos has dado en tu tiempo y el compromiso siempre para poder estar en otra oportunidad aquí en Acercamientos Saludables. Gracias, Fernando. Una cosita más que se me vino a la mente, que no lo quiero dejar pasar, que es muy común también que en esta etapa, en la medicina oficial, digamos, se haga mucha promoción de la mamografía como un método de prevención para el cáncer de mama. Bueno, no estoy de acuerdo. Hay mucha evidencia científica actual que ya está revirtiendo lo que nos han formado del tiempo de antes, en el cual que después de una mujer después de los 40 años tiene que hacerse una mamografía por año para evitar, entre comillas, el cáncer de mama. Pero sabemos que lo que es rayos X es radiación. Y si vos haces un traumatismo, porque todo hay que aplastar la mama en una mamografía, por más el aparatos nuevos que sean, no deja de ser un traumatismo. Y radiación todos los años, al cabo de unos años terminás produciendo un tumor, que es lo que se quiere evitar. O sea, es una controversia lo que se está haciendo tremenda.
Y bueno, eso quiero que la gente también lo valore, ¿no? Lo sepa y que razone, porque radiación más traumatismo es igual después a cáncer, a tumor. Entonces, no recomiendo ese tipo de control a aquellos que si quieren hacer una prevención. No, la mamografía no. Una prevención que más termina siendo una maldición. Exacto, si por ahí quieren ver cómo está su mama, por ahí una ecografía, o sea, un ultrasonido es más saludable, por así decirlo, menos dañino que la radiación. Y acabas de usar un término, es menos dañino, porque igual por las radiaciones de todas maneras terminan siendo dañinos en menor cantidad, pero igual, ¿cierto? Claro, el otro es otro tipo de onda, es ultrasonido, es sonido, digamos, no es radiación. Pero bueno, Ujú. también todo genera un poco de daño, la vibración, todo, pero no es una radiación. Ok, Carlos, entonces ahora sí, el compromiso para estar en un próximo programa y quizás profundicemos un poco en el cáncer y la evaluación de las mamas en la mujer. Listo, Fernando, muchas gracias. Con todo gusto. Las gracias a ti y no se muevan del canal. Estás viendo